Bueno, vamos a ver entonces, siguiendo con patología endocrina, patología tiroidea. Bueno, con respecto a la que consta un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo que están conectados por un istmo central. El peso normal es de 10 a 30 gramos y en el examen físico no se palpa con facilidad. En estado normal, ¿verdad? Microscópicamente está constituida por folículos de tamaño variable, acá vemos grandes, pequeños, revestidos por un epitelio que generalmente es plano, hacia cuboide, con un contenido coloide central. El intersticio presenta las células C o parafoliculares y es poco prominente. Bueno, acá entonces vemos la ubicación en la topografía anatómica, el lóbulo derecho, el izquierdo, el istmo central y este brillo característico, el brillo que se lo denomina brillo coloide. El folículo tiroideo normal está revestido por un epitelio cuboidal, cuyas células pueden segregar o extraer el coloide según el grado de estimulación por la TSH, que esta misma es liberada por la hipófisis. El intersticio, fíjense que tiene muchos vasitos sanguíneos, eso tiene que ver, como otras glándulas endócrinas, la posibilidad entonces de buscar ese contenido para que llegue a la circulación sistémica. Fíjense esta técnica de inmunistoquímica con anticuerpos anticalcitonina para identificar a las células C, que son las células parafoliculares que están en el intersticio. Bueno, ¿qué pasa con las enfermedades de la glándula tiroides? Tenemos entonces aquellas enfermedades que pueden causar un hipertiroidismo o aquellas enfermedades que pueden causar una disminución de la función, un hipotiroidismo. Las causas de hipertiroidismo, como las más frecuentes, vamos a mencionar a la hiperplasia tóxica difusa, la enfermedad de Graves, al bocio hiperplasia tóxica multinodular y al adenoma tóxico. Y como las infrecuentes, a la tiroiditis aguda o subaguda, al carcinoma tiroideo hiperfuncionante, al adenoma hipofisario y al estruma ovárico. Como causas de hipotiroidismo, vamos entonces a denunciar la deficiencia del parénquima, ya sea por cirugía o radiación, por agenesia, por hipoplasia. Y otra causa de hipotiroidismo con bocio, vamos entonces a mencionar el estadio final de la tiroiditis Hashimoto, el déficit de yodo, trastornos supratiroideos, es decir, que tengan que ver con un estadio superior, como ser el hipotálamo, entonces vamos a estar en presencia de un hipopituitarismo hipotalámico, como vimos en el teórico de hipófisis hipotálamo. Con respecto a la patología no neoplásica, vamos entonces a tener defectos del desarrollo, como por ejemplo el quiste tirogloso, tiroides lingual, que puede seguir la línea media hasta una localización intratorácica. Podemos hablar entonces de las tiroiditis infecciosas, como por ejemplo en los pacientes HIV, las micóticas por histoplasmosis, viral citomegalo, leishmania, y tiroiditis subaguda, que está formando una entidad propia y característica, que es la tiroiditis de Deckerbein, que es una tiroiditis neumomatosa que se la considera de etiología viral. Con respecto entonces a la patología autoinmune, otra de las entidades que vamos a mencionar es patología, como dije, autoinmune, que tengan hipofunción. Y nos vamos a centralizar en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué vamos a decir de la tiroiditis de Hashimoto? Que es más frecuente en las mujeres, con una relación 20:1, que se produce un agrandamiento de la glándula tiroides, que va a cursar con hipotiroidismo en su estadio final, que se va a asociar a otras patologías autoinmunes, como ser la anemia perniciosa, la miastenia gravis y otras colasnopatías. Ahora, ¿qué vamos a mencionar de la patología autoinmune, pero con hiperfunción, no con hipotiroidismo? Vamos a mencionar entonces al hipertiroidismo en una enfermedad autoinmune y mencionamos a la enfermedad de Graves. Bien, con respecto entonces a la tiroiditis de Hashimoto, vamos a ver que está aumentada de tamaño, que el corte va a ser entonces blanquecina, homogénea, remedando una estructura ganglionar linfática, la estructura de la glándula con pérdida del brillo coloide, y que vamos a observar en la microscopía una infiltración linfoide con lóbulos aumentados de tamaño, con fibrosis, con esos infiltrados linfoplasmocitarios, y que las células van a ser más bien cúbicas, agrandadas, eosinofílicas, que se va a denominar metaplasia de células de Hustel. Y la evolución es una tiroiditis fibrosante con pérdida de todo el parénquima tiroideo. Entonces acá vemos la macroscopía, es una atrofia, en este paciente es una atrofia simétrica, hipotiroideo, y obviamente que en un comienzo presenta un agrandamiento difuso e indoloro, y clínicamente el paciente va a presentar un periodo inicial de hipertiroidismo, después pasa por un periodo de presentarse eutiroideo y posteriormente hipotiroideo, con por supuesto una eventual atrofia y pérdida del parénquima glandular. Se considera que es autoinmune con una estimulación anormal de las células T, que llevan entonces a la estimulación de células B con la producción de autoanticuerpos. Entonces acá en la imagen vamos a ver, se pueden ver calcificaciones y vemos el infiltrado linfoplasmocitario constituyendo un verdadero folículo linfoideo. Y aquí abajo vemos las células metaplásicas, que son estas células agrandadas con dice citoplasma abundante, bioeosinófilo, que son las células de Farrell. Como dijimos, pueden tener otras enfermedades autoinmunes asociadas, como Graves, lupus, artritis reumatoidea, anemia perniciosa y síndrome de Sjögren. Bueno, con respecto ahora a una entidad que ya vimos, que era la tiroiditis granulomatosa o de Deckerbein o subaguda. Se la denomina granulomatosa, como ven en la figura, una célula gigante tipo cuerpo extraño, en la cual en estos pacientes presenta un agrandamiento, pero acá sí, a diferencia de lo que era inicialmente la tiroiditis de Hashimoto, que era indoloro, acá es doloroso. Es una entidad que es usualmente autolimitada durante semanas o meses, y el paciente retorna a su estado eutiroideo. Se observan células gigantes, como vemos acá en la imagen, y una destrucción de los folículos tiroideos. Otra entidad es la enfermedad de Riedel, en la cual hay un reemplazo glandular por un proceso inflamatorio y fibrosante. Bueno, ahora vamos entonces al bocio. ¿Qué es el bocio para la glándula tiroides? ¿Qué significa? Significa que esa glándula va a presentar un agrandamiento que puede ser difuso o nodular. Se va a dar entonces por enfermedad de Graves, un bocio difuso, un bocio nodular o un bocio coroide. Entonces decimos que el bocio es el aumento difuso o nodular del tamaño de la glándula.
El tamaño y el peso de la glándula tiroides se relacionan con la edad, con el peso del individuo, con la talla y la ingesta de yodo. Habitualmente la glándula pesa unos 20 gramos y cada uno de los lóbulos miden 4 por 2 centímetros de espesor. Veamos entonces algo sobre bocio difuso. El bocio difuso afecta difusamente a la totalidad de la glándula, no produce nodularidades, por supuesto, como dice el nombre, y este trastorno ocurre con una distribución tanto endémica como esporádica. También se lo denomina bocio coloide, ya que los folículos aumentados están repletos de coloide. Fíjense, el bocio endémico se va a dar en aquellos sitios donde la tierra, el agua y alimentos carezcan de las concentraciones adecuadas de yodo, y vamos a tener entonces en la zona cordillerana, en el Himalaya, y el bocio esporádico es el agrandamiento de la glándula en un sujeto eutiroideo que vive en un área donde no hay carencia de yodo. Ahora veamos el bocio multinodular. Es un aumento bastante irregular de la glándula, que suele ser la evolución natural de varios ciclos de hiperplasia e involución. Hiperplasia e involución, es decir, del bocio simple. Las fases de ese desarrollo para que llegue a ser nodular hay una hiperplasia difusa, que esto va a generar un acopio desigual de coloide. Entonces eso lleva al estrés tisular con ruptura de esos folículos, con hemorragia, cicatrizaciones e incluso calcificación. Este ciclo se repite. Entonces, lo que se produce en los nódulos poseen entonces un crecimiento autónomo y dan lugar a una tiroides cada vez más grande, tensa e irregular. También hay lesiones monoclonales en la mayoría de estos bocios multinodulares, lo cual indicaría mutaciones génicas que facilitan la proliferación. Y es prevalente en mujeres principalmente, aumenta con la edad y en lugares donde existe el déficit de yodo. Macroscópicamente se observan nódulos desiguales con contenido coloideo gelatinoso de color marrón. Suelen apreciarse múltiples cambios regresivos como consecuencia de esa hemorragia y esa fibrosis por la ruptura previa de esos nódulos que tienen coloide en su interior. Y microscópicamente se van a ver folículos ricos en coloide delimitados por un epitelio inactivo y adelgazado, con áreas de epitelio que van a estar hipertrofiados e hiperplásicos. El bocio no tóxico, difuso o simple, son sinónimos, ¿verdad? Es el compromiso difuso de toda la glándula, sin formar nódulos, no hay hipo ni hiperfunción. Se produce un déficit de yodo que disminuye la síntesis de la hormona tiroidea, con un aumento compensador de la TSH que lleva a la hipertrofia y la hiperplasia folicular. Por lo tanto, va a ser como resultado vamos a tener una mayor producción hormonal, de T3 y T4. Entonces, ¿cómo vamos a ver a la histología esta entidad? Va a haber una hiperplasia folicular difusa, con degeneración coloideo, que va a poder evolucionar al bocio multinodular, la nodularidad del parénquima micro y macroacinar, que va a llevar a una cicatrización irregular, con hemorragia vamos a ver entonces presencia de hemosiderófagos, quistes, calcificación y microquistes. Bueno, entonces vamos a ver un agrandamiento difuso y de aspecto nodular en un paciente que es eutiroideo. Y microscópicamente hay folículos irregularmente agrandados con un epitelio bien aplanadito, consistente con inactividad en este caso. El bocio difuso no tóxico puede ser causado por una deficiencia endémica de yodo, más infrecuentemente cuando es no endémico o es esporádico, y se da más frecuente en mujeres adultas jóvenes. Raramente se produce por errores congénitos de la angiólisis y de la hormona tiroidea. Bien, vamos entonces a la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, entonces, sabemos que es una tirotoxicosis, que hay un bocio hiperplástico, existe una hiperfunción tiroidea, que se puede acompañar de oftalmopatía y también de la dermopatía o mixedema periferial. Se da en mujeres de 30 a 50 años y hay una relación con el HLA de R3. Bueno, la presencia de autoanticuerpos. Hay anticuerpos estimulantes tiroides, que sería el antirreceptor TSH, que es una inmunoglobulina G, y hay anticuerpos inhibidores que inhiben la función tiroidea. El mecanismo sería un mimetismo molecular, es la teoría que se postula como con la de mayor coherencia. Y también se postula una autoinmunidad con las células T, que activarían entonces a los linfocitos B. Enfermedad de Graves tiene un aumento del tamaño de 80 gramos, con una hipercelularidad, aumento de la altura celular, puede formar pseudopapilas, quizás el diagnóstico diferencial con neoplasia. Ya vamos a ver que entre las neoplasias hay una neoplasia característica que es el carcinoma papilar que forma papilas. Puede existir disminución del coloide, infiltrados linfoides nodulares, aumento de la vascularización muy importante y presencia de células de Hodgkin. Bueno, acá vamos a ver entonces la macroscopía. Enfermedad de Graves con hiperplasia de la glándula tiroidea, está agrandada francamente, la superficie de corte es multilobulada y el aspecto, entonces, fíjense cómo sigue conservando la superficie externa algo de brillo coloide, está edematizada y pénica. Bueno, entonces vamos a ver a las microscopías estas estructuras que hacen estos repliegues prominentes en este epitelio hiperplástico y aparecen entonces como estructuras de tipo pseudopapilares. Se observan vacuolas claras pegaditas entonces al epitelio en el coloide, esta imagen como de estas vacuolas blanquecinas, y por supuesto hay un aumento en la actividad para producir mayor cantidad de hormona tiroidea. Bueno, fíjense, hay folículos hiperplásticos con folding papilares, las características nucleares del carcinoma papilar que vamos a ver más adelante no están presentes, y esas características las digo por primera vez y cuáles vamos a ver en el carcinoma papilar, son los groups nucleares, son las hendiduras intranucleares, las vacuolas intranucleares y los núcleos claros. Hay un hipertiroidismo, generalmente es una hiperfunción que tiene la glándula,
Y bueno, y vamos a ir a ver entonces ahora quiste coloide, la glándula de tamaño casi normal, pero con un gran quiste. Fíjense acá, ahí tenemos dos, uno en el lóbulo derecho, otro en el lóbulo izquierdo. Estos pueden aparecer como nódulos fríos en un escantiroideo, y entonces cuando aparecen como nódulos fríos, dan la sospecha de un mayor seguimiento, ¿verdad? Son lesiones benignas halladas incidentalmente, debiendo ser diferenciadas de un posible carcinoma. Bueno, acá tenemos entonces un nódulo, la secuencia para tener presente de un nódulo ante la presencia de un nódulo tiroideo. Ustedes saben que el nódulo habitualmente puede ser que sea palpable, si no es palpable, sea imagenológico. Se hace el estudio a través de la ecografía. Ustedes recuerden que a partir del centímetro de tamaño de un nódulo es posible que vaya la función de acuerdo a las características ecográficas que ese nódulo presente, la función de aspiración con aguja fina. Entonces, en presencia de un nódulo único, podemos estar ante la presencia de una neoplasia benigna o maligna. Si ese nódulo está presente en un joven, a favor de una neoplasia. Más si ese joven es varón, lo mismo, ¿no? O varón menor de 40 años, sería el punto de corte para el sexo. Un nódulo en un paciente irradiado, también sospechamos una neoplasia maligna. Un nódulo caliente, siempre pensar patología benigna. Acá entonces tenemos, en la izquierda es normal y en la derecha tenemos un nódulo frío típico que es sospechoso para seguirlo estudiando. Bueno, empezamos con la patología entonces neoplásica. Vamos a la neoplasia benigna. El adenoma folicular. Es una lesión única, similar al tejido normal, va a aparecer como un nódulo frío. Hay una alteración en la bioestimuladora de la TSH, con una mutación somática, con estimulación crónica de la vía AMP cíclico con la proliferación autónoma, que lleva entonces a esta proliferación de tipo monoclonal con la formación de ese nódulo que sería el adenoma folicular. Es un nódulo que va a aparecer encapsulado, es característico que tenga esa cápsula, puede tener hemorragia y fibrosis, calcificación y cambios quísticos. Cuando lo vamos a estudiar al nivel microscópico, vamos a ver que puede ser diferentes tipos o variantes, puede ser macrofolicular, microfolicular, que se lo denomina así porque remeda es parecido a microfolículos pequeñitos, se lo denomina fetal, trabecular o embrionario, oncocítico y atípico. Bueno, acá tenemos la excisión quirúrgica de una pequeña masa tiroidea que corresponde a un nódulo frío. Este es un nódulo frío por imágenes. Al corte se observa una masa bien circunscrita, de consistencia firme, y se ve el poquito de remanente a la izquierda del tejido tiroideo normal. Acá vemos un adenoma también folicular delimitado por esa delgada cápsula, y acá en el sustrato microscópico debajo. Hay que distinguirlo, por supuesto, de un carcinoma folicular bien diferenciado. Los pacientes con tumores foliculares deben ser tratados con una tiroidectomía subtotal. A la derecha vamos a ver entonces en la microfotografía folículos tiroideos normales y en el centro y arriba a la izquierda el adenoma folicular. Fíjense cómo se adopta un patrón repetitivo monótono de folículos parecidos en tamaño. Es una neoplasia que es más bien diferenciada, cuyos folículos tienen un coloide, pero con mayor variabilidad en el tamaño en relación a los folículos normales. Bien, pasamos entonces a los carcinomas de tiroides. Corresponden al 1% del total de los tumores malignos, 0,5% del total de muertes por cáncer. Es el tumor epitelial maligno más frecuente en la mujer joven, y tradicionalmente se dividió en dos grandes grupos: carcinomas diferenciados y carcinomas poco diferenciados e indiferenciados. Se consideraba carcinomas diferenciados a aquellos que formaban estructuras reconocibles de la tiroides, lo cual hasta la primera mitad del siglo pasado eran el folículo y la papila, y el resto eran considerados indiferenciados. Aún hoy la división esta persiste. Es el único tumor en el que el agrupamiento por estadio se divide por patrón biológico. Tenemos que los tumores papilar o folicular son tumores diferenciados, y indiferenciado y medular o anaplásico medular son tumores no diferenciados. Entonces vamos a mencionar 4 tipos tumorales: papilar, folicular, medular y anaplásico. En los tumores diferenciados, un tumor con metástasis a distancia en pacientes jóvenes es considerado estadio 2 y nunca un estadio 4. Ahora, en los anaplásicos, que les dije que había papilar, folicular, medular y anaplásicos, en estos tipos de tumores, los anaplásicos, cualquier T o cualquier N y M, se los considera todos ya estadio 4. Y en el grupo diferenciado, que como vimos era papilar o folicular, el factor pronóstico más importante es la edad, más allá de la histología. Y este grupo se los divide: mayor o menor de 45 años, algunas veces la literatura menciona 40. El pronóstico es excelente en los primeros y algo desfavorable en los segundos. Veamos entonces el primer tumor, y por eso es el más frecuente de todos. El 80% de los tumores malignos tiroides corresponde a esta neoplasia, que es el carcinoma papilar. La edad de presentación entre los 30 y 50 años. El patrón histológico, por supuesto. Lo más frecuente es que tenga papilas, como el nombre lo dice. Una papila, recordamos, es un eje conectivo fibrovascular rodeado entonces por una posición de células epiteliales. Puede ser folicular y mixto. Folicular, que va a formar folículos, y mixto, papilas y folículos. Variante puede ser oculto e invasor. Una característica importante es que estos tumores dan metástasis ganglionar. Por lo tanto, una adenopatía cervical de primitivo tiroideo desconocido es la forma de presentación más frecuente, porque estos tumores pueden ser que sean asintomáticos. Un 5% pueden presentarse con metástasis óseo pulmonar sin primitivo tiroideo aparente. Estos pacientes, así como vimos que en las neoplasias foliculares la terapéutica es la tiroidectomía subtotal, y en los adenomas la lobectomía, en estos pacientes la conducta terapéutica es la tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar de las cadenas cervicales. ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Qué es lo característico para que uno pueda definir un carcinoma papilar? Como ya vimos que la variante
la presentación histológica puede ser con papilas o folículos. Si yo voy a estar en presencia de folículos, no voy a poder diferenciar un papilar de lo que vamos a ver ahora, un carcinoma folicular, salvo que estemos en presencia de lo característico patognomónico de todo carcinoma papilar, independientemente de la arquitectura que adopte, papila, folículo o lo que quiera adoptar, o mixto. Y esa característica, esa clave diagnóstica va a ser la celularidad, y la voy a buscar en los núcleos de esas células. ¿Qué van a ser? Núcleos en vidrio esmerilado completamente claros, los cuales no puedo dibujar ni la cromatina ni el nucleolo. Son estos núcleos que vemos acá blancos, estos núcleos en vidrio esmerilado. Con vacúola intranuclear, que es el folding del citoplasma dentro del núcleo, que acá lo vemos, o inclusiones intranucleares, así se llaman, o si no, estas hendiduras o groove intranuclear. Estos tres son los hallmark con las claves diagnósticas para decir, veo el núcleo y sé si es un carcinoma papilar o de acuerdo si tiene forma de papila o folículo. Y puedo distinguir, cuando tenga solamente folículos y no le vea nunca una papila, si tiene estas características a nivel del núcleo, vuelvo a repetir, núcleos claros, vacúola intranuclear y hendidura nuclear, y tiene folículos y no papilas, voy a saber que es un carcinoma papilar variante folicular y no un carcinoma folicular. Las vías de diseminación, ya lo dije, metástasis vía linfática, la sobrevida prolongada a los 20 años un 90%. Fíjense en la macroscopía. La macroscopía, acá no es poco frecuente que aparezcan varios focos. Acá tenemos un carcinoma papilar multifocal que forma una gran masa quística con proyecciones papilares hacia la luz, se ven claramente hacia el interior de esta formación quística y sólida. Y tiene, como ya les dije, predisposición a invadir linfáticos y son frecuentes las metástasis ganglionares. Y acá fíjense las estructuras francamente papilares. Tenemos los ejes fibrovasculares rodeados entonces del epitelio. Bueno, acá podemos tener los cuerpos de Samoma, que también aparecen dentro de este tipo de carcinoma papilar. Podemos tener un componente ganglionar acá, un acúmulo ganglionar, hasta incluso la formación, en este caso es un ganglio linfático reemplazado por la metástasis del carcinoma papilar en gran parte, y vemos el remanente acá, por eso me doy cuenta que es un ganglio linfático. Y acá vemos las estructuras papilares con las características nucleares que les dije, que vuelvo a reiterarles, núcleos en vidrio esmerilado, cruz nuclear y vacuola intranuclear. Acá entonces vemos la variante folicular, se los expliqué antes, no vamos a tener papilas, pero sí folículos, pero me doy cuenta que es un carcinoma papilar porque cumple las características de los núcleos que les mencioné previamente. Entonces digo que es un carcinoma papilar variante folicular. Bueno, ahora vamos al otro tumor en frecuencia, que es el carcinoma folicular. Fíjense, es el 8% de los carcinomas tiroideos, se da alrededor de los 50 años, y el patrón va a ser que forme folículos habitualmente o que sea una estructura más bien sólida. Fíjense cómo adopta un patrón, todas las neoplasias foliculares tienden a adoptar un patrón de folículos en forma monótona y repetitiva, son bastante parecidos uno de otro. La característica, ¿cómo diferencio esto del adenoma folicular? Que el adenoma sería la variante benigna del carcinoma folicular, es decir, en cuanto a la histología, cuando lo voy a ver debajo del microscopio. ¿Por qué? Porque esa cápsula tiene que estar invadida e invasión también vascular, es decir, que esta lesión, para llamarla carcinoma folicular, tiene que tener, evaluar la cápsula, que queden esos folículos atrapados del adenoma, entonces no se llama más adenoma, se va a llamar carcinoma folicular. Entonces, compromete la cápsula con invasión vascular. Hay una forma mínimamente invasora, son esas lesiones encapsuladas que se cuesta mucho distinguir de los adenomas foliculares, y esa invasión, como yo dije, tiene que haber una invasión vascular o de la cápsula, es apenas microscópica. La residual local es rara, hay metástasis angular dentro del 4%, pero las metástasis de este tipo de lesión, a diferencia del papilar que va a los ganglios, va por vía sanguínea, pulmones y huesos. El pronóstico es excelente y el tratamiento, como les dije, lobectomía o pirotomía subtotal, con dosis supresoras de dioxina. Bueno, otro tumor que es un poco más raro, fíjense el porcentaje, 3,5 de los tumores tiroides, el tumor de células de Hartle o células oxífilas. Generalmente son células oxífilas se entremezclan con otros tumores, ¿no? Las células oxífilas aparecen con otros tipos tumorales. Para poder clasificarlos como tales, debe ser el único tipo celular predominante. No debe haber linfocitos, porque si no lo puedo interpretar como un cambio degenerativo, o comportamiento benigno. Ahora, la contrapartida del tumor de células de Hartle, del adenoma de células de Hartle, voy a tener el carcinoma de células de Hartle, que van a ser un mayor compromiso de los tejidos peritiroides, con mayor frecuencia de metástasis a ganglios y sistémicas, más que los carcinomas foliculares. Ahora yo les dije, carcinoma papilar, carcinoma folicular, vamos al carcinoma medular. Este tumor maligno muestra una diferenciación de las células C, parafoliculares. ¿Se acuerdan que cuando vimos la tiroides normal, la veíamos con la inmunoquímica en el intersticio? Estas células producen calcitonina, entonces es un dato interesante que yo puedo usar en sangre. Calcitonina y otros péptidos. La presentación aparece como una masa tiroidea. En los casos avanzados puede haber dolor, disfagia, difonía, adenopatías cervicales. Puede presentarse diarrea en un 30% y un síndrome de Cushing por secreción de adenocorticotrofinas. Bueno, en el 70-80% de los casos son esporádicos y unilaterales. La edad se da entre los 44 y 50 años y predomina el sexo masculino. Ahora, en el 20% restante se acompaña de síndromes de neoplasia endocrina múltiple, generalmente la tipo 1, que aparece en la edad más temprana. En este caso, a diferencia de los esporádicos que eran unilaterales, son bilaterales y multicéntricos. Y la mortalidad del tumor es de un 30%. Fíjense, estos carcinomas son los grandes simuladores.
Pueden tener una presentación de tipo plasmocitoide, estas células que son más bien de citoplasmas amplios, abundantes, eosinófilos, y tienen este componente, que es como esta sustancia acidófila, amorfa, celular. Fíjense este componente así, que cuando uno le hace rojo Congo, da rojo Congo positivo si es amiloide. Fíjense acá, entonces, como les dije, derivan de las células C parafoliculares y tienen características neuroendocrinas. Cuando ponemos de manifiesto con la anticalcitonina, que es un anticuerpo para marcar por inmunohistoquímica, por supuesto que da positivo. Recuerden, asociados al NEM tipo 1, que se asocia a feocromocitoma, carcinoma medular hiperparatiroidismo. Como les dije, pueden ser esporádicos o familiares, esporádicos por suerte los más frecuentes, familiares asociados a los síndromes. Y por último, el carcinoma, que es el más temible de todos, porque la verdad que es un comportamiento biológico muy agresivo, se lo denominan carcinoma anaplásico, y como el nombre dice, histológicamente es horrible, anaplásico, feo, como ustedes ya describen desde pato 1. Células bizarras, grandes, multinucleadas, núcleos hipercromáticos. Bueno, es el tumor más frecuente en mujeres, es un tumor más frecuente en mujeres que en varones, de edad de 65 años de edad, tiene un rápido aumento, esta es la característica. Es un bocio persistente que de repente crece rápidamente, y puede ser que un tumor tiroideo que crezca sea un bocio persistente también, y presentación se puede presentar con metástasis locales o a distancia, y una de las características, fíjense, como les dije, histológicamente, células gigantes, multinucleadas, gran pleomorfismo, acá tenemos algunas imágenes de función de aspiración con agua fina. Es irresecable en más del 50% de los casos por una gran extensión local con aparición de metástasis a distancia. La mayoría de los pacientes fallecen dentro del año del diagnóstico y la sobrevida es de medias de 3 a 4 meses. El diagnóstico diferencial, bueno, el carcinoma poco diferenciado con células pequeñas, o sea, si el diagnóstico diferencial es aquel que presente células pequeñas, lo vamos a diferenciar. El carcinoma anaplásico que presenta más bien células pequeñas, lo vamos a diferenciar finalmente con un carcinoma medular que no presente amiloide. El que tenga células grandes, lo vamos a diferenciar con un linfoma no Hodgkin anaplásico, por supuesto siempre con cualquier otro carcinoma. ¿Cómo es la conducta de un nódulo tiroideo? Los nódulos tiroideos son una patología frecuente. La incidencia de carcinoma tiroideo en un bocio o nódulo tiroideo es del 5% en áreas no endémicas. El nódulo tiroideo constituye la mayor causa de realización de función de aspiración con aguja fina. Yo les dije que un nódulo tiroideo de 1 centímetro más es candidato a la punción. Y este es el mejor método para detectar lesiones neoplásticas. Es decir, yo hago una punción y ahí decido qué conducta vamos a tener sobre ese nódulo. La PAF reduce el número de cirugías diagnósticas. Antes todas iban a cirugía. En cambio ahora, si tengo un nódulo que es un nódulo benigno, lo puedo seguir en el tiempo con medicación y entonces se reduce así, como dice, la cirugía diagnóstica en un 65-85% de los casos. En caso de una fuerte sospecha clínica de cáncer, recomienda la cirugía sin importar los resultados de la biopsia por la función de aspiración aguja fina. O sea, que si a pesar de la PAF persiste el diagnóstico clínico de un carcinoma, se va a la cirugía. En caso de niveles bajos de TSH, debe efectuarse un centellograma de tiroides, ¿no? Una centellografía de tiroides, ya que un nódulo funcionante casi invariablemente descarta cáncer. Ya lo vimos previamente. Un nódulo funcionante decíamos que era patología benigna, ¿verdad? En caso de una función de aspiración no diagnóstica, la repetición de la misma provee una muestra satisfactoria en el 50% de los casos. Si la ecografía revela nódulos adicionales de más de 1 centímetro de diámetro, puede efectuarse la punción en otro nódulo aparte del que está clínicamente detectable. Eso ya lo vimos. El que detecto con la palpación clínicamente, y después cualquier otro nódulo que tenga 1 centímetro más. Bueno, este es un algoritmo, me explica lo anterior. Y acá, para que más o menos tengamos presente, los nódulos benignos, el 85% van a ser nódulos hiperplásticos, un 15% adenomas y un menos de 1% quistes. Y carcinomas son el 5% de las lesiones, fíjense que ante un nódulo tiroideo, la posibilidad de que son carcinomas un 5%. Vamos a tener que la frecuencia para papilar 81%, para folicular o células de Hart un 14%, para anular 3% y para anaplásico un 2%. Bueno, estas son las características para el citodiagnóstico que vamos a tener entonces en nódulo coloideo benigno. Fíjense entonces la presencia, son las características citológicas que se observan cuando uno hace una punción de aspiración con aguja fina. Fíjense un coloide bastante diluido de fondo, con estas células que son de núcleos bastante monomorfos, normotípicos, con folículos de diferente tamaño. Acá una lesión de tipo microfolicular, en la cual se presenta un patrón monótono y repetitivo, pero son folículos sin alteraciones nucleares, que es lo que siempre tengo que buscar para detectar alguna alteración de tipo papilar. Fíjense, las lesiones foliculares siempre son candidatas en todas las lesiones foliculares de ver la celularidad. Hay una característica histológica que se llama la celularidad tumoral, que tiene que ver con la cantidad de células que uno va a encontrar en ese preparado. Por lo tanto, se toman varios preparados y se evalúa. Entonces, fíjense el patrón monótono y repetitivo para una lesión folicular. Acá las células de Hartle, fíjense este citoplasma granular, ¿sí? Con este núcleo generalmente localizado céntricamente. Fíjense, esta sería citológicamente la disposición que adquieren las papilas. Esto es prototipo de carcinoma papilar. Y acá, a mayor aumento, cuando uno pone en 40 por, se detienen los núcleos y trata entonces de localizar, primero que aparece ese crowding, que es la superposición nuclear, y después, bueno, las vacuolas intranucleares, las hendiduras nucleares.
Y por supuesto, el gran simulador, acá tenemos el carcinoma medular, fíjense en la imagen superior cómo puede semejar una imagen plasmocitoide, es decir, esas células que parecen verdaderos plasmocitos, histoplasmas amplios con núcleos excéntricos, y abajo más bien una celularidad de más bien de tipo fusada o ausada la célula, por eso el simulador. Y por supuesto el anaplásico, les dije que podía semejar cualquier lesión que les parezca bizarra, con núcleos y núcleos prominentes, agrandados de tamaño, hipercromáticos, células multinucleadas, bien pleomórficas, ninguna célula igual a otra. Y abajo las mismas características del anaplásico, pero con otro patrón más bien de tipo posado. La tiroiditis, siempre presente en ese background linfocitario. Recuerden que a veces las tiroiditis pueden asustar la disposición a veces de los núcleos que son reactivos. Acá la presencia de célula gigante multinucleada,